Hola queridos amigos, yo soy el padre Donald Planty, párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo en Arlington, y es una bendición y un placer para mí hablarles de las pequeñas comunidades de fe en la Iglesia. Sepan de antemano que luego se les dará un documento con todas estas notas, con todas estas cosas que les voy a decir, así que van a tener un documento con todo lo que les cuento. Quiero empezar sencillamente con una lectura muy breve, un versículo de los Hechos de los Apóstoles. Esto es del segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Queridos amigos, desde el principio de la Iglesia, cuando aún era pequeña, los cristianos se reunían en comunidades íntimas en hogares, en las casas, ya que el cristianismo era ilegal y no tenían iglesia, se reunían en comunidades íntimas en sus hogares para vivir el nuevo camino, como lo llama Hechos de los Apóstoles. Y ese nuevo camino, la Iglesia, es fundada por Cristo sobre 4 pilares que hemos oído en el versículo de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, la proclamación profética de la verdad de la fe, o sea, la enseñanza de los apóstoles. En segundo lugar, la celebración sacerdotal de la belleza de la gracia de Dios en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, la fracción del pan. Tercer lugar, el servicio de pastorear a los demás en la bondad de la caridad, en comunidad, o sea, la convivencia. Y en cuarto lugar, cuarto pilar, fomentar la unión con Dios y con los demás en la oración, las oraciones. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la convivencia y a las oraciones. De hecho, el cristianismo, la Iglesia, es esencialmente una fe comunal. La fe se enseña en comunidad, la fe se celebra en la liturgia comunal en la casa de Dios, la fe se vive en caridad comunal y se reza también en comunidad. Llegamos a conocer la verdad, la belleza y la bondad de Dios en comunión con otros, trámite los demás. Eso ya que la comunión en amor de las 3 personas de la Santísima Trinidad se comparte con cada persona humana por medio de su comunión de amor con Cristo a través de la Iglesia Católica, en la cual todos estamos unidos en comunión uno con el otro. Pues muchas personas distintas están unidas por el mismo Espíritu de Jesús que han recibido, y así son miembros distintos, pero un solo cuerpo místico de Cristo. O sea, la base de toda la existencia del universo es la Santísima Trinidad, que es una comunión de amor. Son 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero unidos perfectamente en su amor. Ese amor se comparte con nosotros a través de la encarnación de la segunda persona del Hijo de Dios encarnado, que es una comunión entre Dios y el hombre, ya que Cristo es una persona divina con 2 naturalezas, divina y humana. Y luego la Iglesia que funda Jesús así une a todos los fieles en esa gracia de la Santísima Trinidad y somos un solo cuerpo, no obstante siendo tantos miembros distintos e individuos. Ahora, la unidad básica de comunión en la Iglesia es la familia, que llamamos la Iglesia doméstica. Pero luego las familias están reunidas en común, en comunión con otras familias, en parroquias. Y las parroquias son las descendientes de las iglesias primitivas en los hogares. Y las parroquias están establecidas por la Iglesia para reunir a los fieles para, otra vez, vivir los 4 pilares de la fe: proclamar la fe, celebrar la liturgia, vivir la caridad y unirse en oración. Ahora, para evitar el aislamiento de los fieles y de las parroquias, de las comunidades, las parroquias están unidas en una diócesis en comunión con su obispo, sucesor de los apóstoles.
Y las diócesis luego están unidas en comunión con la Iglesia Universal, en comunión con el obispo de Roma, que llamamos el Papa, nuestro Padre espiritual. Ahora, con el crecimiento de la Iglesia, ya no nos reunimos en íntimas comunidades en hogares. Con el crecimiento de la Iglesia y el tamaño grande de las parroquias actuales, se puede perder fácilmente un sentido de intimidad con la comunidad de fe. O sea, se puede fácilmente perderse el conocerse de verdad, el compartir íntimamente, el apoyo mutuo, y así la fe se puede perder y la unidad de la comunidad se puede debilitar. Por ejemplo, la parroquia de Todos los Santos en Manassas tiene 20.000 fieles. ¿Y cuántos acuden a la misa? Miles de personas, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Una persona que llega y quiere ser parte de la comunidad entra en la iglesia y hay miles de personas. Eso, entonces, en ese sentido, en ese ámbito, se puede perder la intimidad de conocer muy bien la comunidad. Ahora, entonces, la comunión íntima es fortalecida por medio de pequeñas comunidades unidas de fe, unidas en la fe, en la liturgia, en la caridad y en la oración. Ahora, la experiencia de la vida común en pequeñas comunidades de fe, en pequeños grupos de fe, formados por los 4 pilares que constituyen cualquier comunidad cristiana, o sea, la experiencia de emprender el camino cristiano en íntima comunión con los otros, ayuda a cada individuo a crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Ya que estamos aislados, ya que la comunidad cristiana es grande, las parroquias son grandes, ayuda mucho a caminar en nuestra vía de peregrinación cuando estamos unidos en comunión con otros en pequeños grupos íntimos de compartir. Pequeñas comunidades de fe evitan la insularidad, el aislamiento y llegan a ser levadura en toda la comunidad, a ser abiertas. O sea, no son aislados, no pequeños grupos de formación y de íntima comunión. Tienen que ser abiertos a participar con el resto de la comunidad, en formación con el resto de la comunidad, en celebrar la liturgia con el resto de la comunidad y a vivir la caridad y la oración con otros pequeños grupos y con la comunidad más amplia. O sea, tienen que ser levadura en toda la parroquia y toda la comunidad. No deberían de ser unas cosas encerradas en sí mismo. Ahora, eso como una meditación general sobre la importancia de los pequeños grupos, las pequeñas comunidades de fe en la iglesia actual, dada la grandeza de la iglesia. Ahora les quiero hablar de cómo un pequeño grupo, una pequeña comunidad de fe, puede concretamente vivir esos 4 pilares y así vivir íntimamente una gran comunidad entre sí. Ahora, la autenticidad de cualquiera pequeña comunidad de fe depende de la presencia de esos 4 pilares que constituyen la iglesia, que constituyen cualquier comunidad cristiana. Ahora les voy a dar recomendaciones concretas para constituir esas pequeñas comunidades. La primera cosa, por supuesto, es el primer pilar, que es la enseñanza de los apóstoles, o sea, la formación en la verdad de la fe. ¿Cómo pueden los pequeños grupos vivir eso? Pues estamos hablando de grupos, por ejemplo, que se reúnen una vez por semana. Normalmente son grupos de hombres y grupos de mujeres. Se reúnen una vez por semana y una parte de su reunión es la enseñanza de los apóstoles, es la formación en la fe, en la verdad de la fe. Y eso puede ser formación continua en la fe en general. Por ejemplo, pueden reunirse cada semana a estudiar, hacer un estudio bíblico, estudiar un libro de la Biblia, o pueden incluso formarse estudiando otro libro, un libro espiritual de uno de los santos, por ejemplo, una obra de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Así que cada semana se reúnen y se forman en la fe. También se pueden formar específicamente en la comunión en la fe, o sea, en la caridad fraterna en particular, o sea, no solamente en la fe en general o en un libro de la Biblia o libro espiritual en general, pero también se pueden formar en la caridad fraterna, ya que están buscando a fomentar la caridad fraterna en el grupo y así meditar versículos de la palabra de Dios u otras obras que les ayudan a crecer en la íntima fraterna comunidad.
También pueden crecer en formación íntegra en otros modos, por ejemplo, no solamente espiritual, sino intelectual, psicológica y afectiva, social e incluso física. O sea, depende de cada grupo en qué quieren crecer en formación en la fe y formación íntegra humana. Así que el primer pilar es vivir la enseñanza de los apóstoles, formarse en la fe. Para nosotros los católicos, aprender más de la fe nunca es un mero ejercicio intelectual o académico. Más conocemos al Señor, mejor le queremos y mejor le seguimos. El segundo pilar es la fracción del pan, o sea, la celebración litúrgica. Ahora, se recomienda entonces que miembros de pequeñas comunidades de fe frecuentemente celebran la Eucaristía juntos. Por ejemplo, una vez al mes pueden asistir a la misa juntos el domingo, o quizá otro día entre semanas, si pueden con su horario de trabajo u otros quehaceres. También una cosa que pueden hacer para vivir la Eucaristía juntos es hacer horas santas de adoración del Santísimo Sacramento juntos, por ejemplo, una vez al mes. Se pueden reunir delante del tabernáculo en su parroquia para adorar al Santísimo. La otra celebración litúrgica, el otro sacramento que pueden vivir frecuentemente, por supuesto, es el sacramento de la penitencia. Y claro, no es una cosa que se hace en común en el sentido de que se confiesan juntos, ¿no? Pero los miembros de una pequeña comunidad de fe pueden comprometerse como un grupo a la práctica frecuente del sacramento de la penitencia. Pueden decir, nosotros vamos a comprometernos a ir al menos una vez al mes a confesarnos. O incluso podemos dar cita cuando la parroquia tiene hora de confesión, todos vamos a estar ahí y vamos a confesarnos cada uno en ese momento. En términos de celebración litúrgica, también un grupo, una pequeña comunidad, puede inaugurarse formalmente con una bendición, una dedicación, lo cual se puede renovar cada año en el aniversario de la fundación del grupo. Esas son unas ideas para la celebración litúrgica del grupo, cómo pueden vivir la belleza de la gracia de los sacramentos. El tercer pilar es la convivencia, o sea, la caridad fraterna en el grupo. Por supuesto, la reunión semanal del grupo fomente la caridad fraterna, la unión en comunión con los demás miembros del grupo. Pero también pueden hacer otras cosas para fomentar esa convivencia, esa caridad fraterna. Por ejemplo, recomiendo que se reúnen regularmente para compartir agapés, como dice los Hechos de los Apóstoles, o sea, comidas fraternas, o incluso disfrutar de otros pasatiempos en común. Pueden jugar fútbol en común, hacer una caminada en las montañas en común, ir a ver a un museo en común, ir a un concierto en común. Claro, eso todo depende del fin de la pandemia, muchas de esas cosas, ¿no? Pero los miembros de una pequeña comunidad de fe pueden compartir la caridad fraterna y la convivencia de estos modos sociales también. También la caridad fraterna se vive, por supuesto, en voluntariado con los demás. Y recomiendo que los miembros de los pequeños grupos tengan en cuenta de que cada miembro debería de hacer voluntariado en su parroquia, dando de su tiempo y esfuerzo para apoyar la misión de su parroquia, pero también pueden hacer voluntariado en común, en la despensa de comida de su parroquia o en otro modo que la parroquia necesita ayuda a asistir a los necesitados y pobres de la parroquia. El grupo junto se puede comprometer a esas obras de caridad. Y finalmente, en la convivencia y la caridad fraterna, miembros pueden tener compañeros de responsabilidad para tener mutuo apoyo fuera del grupo. Por ejemplo, en un grupo de 12 pueden haber parejas de miembros del grupo que son compañeros de responsabilidad que una vez por semana se reúnen o se llaman y tienen compromiso. Hermano, ¿te has comprometido a tu media hora de oración diaria? Sí, hermano. ¿Tú? Yo he faltado 2 días en mi oración. Pueden tener compañeros de responsabilidad dentro del grupo para ayudarse mutuamente fuera del grupo. Y finalmente, el cuarto pilar, las oraciones, la unidad en la oración de los miembros.
Por supuesto, se entiende que el grupo en su reunión semanal incorpora la oración en sus reuniones, digamos con un elemento objetivo, por ejemplo, usando la palabra de Dios para su oración, y elementos subjetivos de cada persona. Por ejemplo, pueden ofrecer sus propias oraciones en grupo, oraciones de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, de penitencia. Pueden orar cada individuo por sus intenciones, pero también juntos pueden meditar o ver una palabra de Dios, ¿no? Se recomienda, porque como dice San Agustín, cantar es orar 2 veces, si se puede, si cantan o si están dispuestos a rezar cantando un himno, una alabanza en su grupo. También se puede unir en la oración haciendo, por ejemplo, un retiro anual y o días de recogimiento juntos. Lo que yo recomiendo es oración diaria cada individuo, luego una vez al mes un día de recogimiento y una vez al año una semana, un fin de semana de retiro. Esas cosas también se pueden hacer en sus pequeños grupos, en sus pequeñas comunidades de fe. Esas son unas recomendaciones de cómo vivir los 4 pilares de la vida cristiana en sus grupos. Ahora quiero hablarles de unas consideraciones prácticas. En primer lugar, alianzas. Las pequeñas comunidades pueden tener una alianza, un pacto por escrito de comunidad, lo cual explica su nombre, su carisma, su misión y sus metas para vivir los 4 pilares. Por ejemplo, en nuestra alianza, nosotros nos comprometemos a reunirnos cada semana, a meditar la lectura dominical cada semana, a asistir a la Santa Misa el primer domingo del mes juntos, a hacer una hora santa. Ustedes se comprometen en su pequeño grupo, en su alianza, cuáles son sus metas para vivir los 4 pilares en comunidad. Otra consideración práctica, pueden tener un nombre, su propio nombre, idealmente una palabra bíblica u otra palabra de tradición cristiana. Puede ser los hermanos del Arcángel San Miguel, no sé, pueden ser... Hay un grupo en mi parroquia que se llaman los hijos de truenos, como Santiago y su hermano Juan. Pueden elegir un propio nombre cristiano para su grupo. Otra consideración práctica, liderazgo. Cada grupo debe de tener un líder o colíderes aprobados por el párroco o por su representante que lleva los grupos, las comunidades en la parroquia. El grupo también puede tener como un mentor, una otra figura que ayuda a guiar al grupo. Por ejemplo, un sacerdote de la parroquia, una persona mayor o alguien que de vez en cuando les asiste en su formación como grupo. Otra consideración práctica, apertura. Como dije antes, bien que las pequeñas comunidades cristianas tengan una íntima comunión y unión, no debería de ser demasiado exclusiva esa unión. Más bien, los grupos deben de servir como levadura en la parroquia y en la comunidad, fomentando comunión y actividades con las otras pequeñas comunidades cristianas en la parroquia, con la diócesis y con la Iglesia Universal, siempre abiertos, no solamente aislados entre sí. Otra consideración práctica, el tamaño del grupo. Yo recomiendo que los pequeños grupos no deben de tener más de 13 personas, que es un buen modelo evangélico. Cristo, con sus 12 apóstoles, eran su pequeño grupo de formación y de comunidad cristiana. Eso también ayuda a la íntima comunión. Si es demasiado grande el grupo, no pueden llegar a conocerse y a compartir bien los miembros. Y finalmente, otra consideración práctica, el crecimiento de los grupos. Los grupos deberían de orgánicamente crecer, mientras los miembros se conocen, viven íntimamente la vida cristiana, se forman por el Señor y quieren compartir con otras personas lo que están compartiendo en el grupo. Es natural que los miembros inviten a otras personas, amigos o conocidos suyos, para llegar a ser miembros del grupo y para compartir con ellos. Así va creciendo el grupo, ¿no? Porque hacen apostolado, invitan a los demás a compartir esa vida cristiana íntima en pequeña comunidad. Pero deben de dividirse los grupos cuando llegan a ser más de 13. Si cada uno va
invitando a otras personas y el grupo va aumentando. Cuando llegan a pasar de 13, entonces luego los grupos tienen que dividirse para formar otros nuevos grupos que luego pueden invitar a otras personas e ir creciendo. Y entonces el párroco o su representante deberían de escoger miembros idóneos para invitarlos a ser líderes de nuevos pequeños grupos. Por ejemplo, hay un grupo establecido, digamos, de 8 personas. Luego llegan 4 más. Luego llegan 4 más. Es el momento de dividirse y formar otro grupo. Pueden escoger un miembro de ese grupo para liderar el nuevo grupo y luego el nuevo grupo puede invitar otros miembros a su grupo. Queridos hermanos, estos son unos pensamientos, unas ideas que pueden usar para formar pequeñas comunidades de fe en sus parroquias. Hay 1000 modos de hacerlo, pero estos son unas sugerencias que les doy basadas sobre la vida de la Iglesia, sobre todo la Iglesia en su infancia. ¿Cómo entonces sucede esto? Empiezan a invitar a personas, se reúnen una vez fijamente cada semana, por 1 hora, hora y media, empiezan con una oración, comparten, por ejemplo, las bendiciones o desafíos que han tenido esa semana, luego hacen su formación, así meditando quizá las lecturas del domingo que viene, el Evangelio del domingo que viene, u otra enseñanza de una vida del santo. Luego también pueden hacer más oraciones por sus intenciones, compartir sus intenciones y terminar con una canción. Y así, luego entre semana, las parejas, los compañeros de responsabilidad se reúnen o hablan por teléfono y ven en sus propios compromisos de pareja cómo caminan su camino de responsabilidad. Esas son unas ideas de cómo puede funcionar el grupo. Quiero terminar con una cita de una sierva de Dios americana cuya causa de canonización se ha empezado. Se llama Dorothy Day, que ha empezado una obra para unir a los trabajadores para sus derechos aquí en Estados Unidos. Ella ha dicho: todos hemos conocido la gran soledad y hemos aprendido que la única solución es el amor y que el amor se encuentra en comunidad. Queridos amigos, yo deseo que ustedes acuden asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones en pequeñas comunidades de fe en su parroquia, así vencer la gran soledad y encontrar el amor en comunidad. Así sea. Amén.